Hola a todos, hoy les estaremos explicando sobre el empleo de la microbiología industrial en la producción de algunos productos alimenticios como el pan y derivados lácteos. Producción de pan. El pan constituye la base de la alimentación desde hace muchos años. Parece que fue en Egipto cuando apareció el primer pan fermentado, cuando se observó que la masa elaborada el día anterior producía burbujas de aire y aumentaba su volumen, y que añadida a la masa de harina nueva daba un pan más ligero y de mejor gusto. A finales del siglo XIX, a raíz de los trabajos de Pasteur, se desarrolla una industria específica para la producción de levaduras que culmina en 1920 con un moderno método de producción de levaduras de panadería, Saccharomyces cerevisiae, inventado por el danés Søren Sack y denominado método cero, ya que evita la producción de etanol. Durante los siglos XIX y XX, los oficios familiares dan paso a la construcción de fábricas que incrementan la capacidad de producción de alimentos básicos, entre ellos el pan y los productos de panadería. El pan es el producto resultante de la cocción de una masa obtenida por la mezcla de harina de trigo, sal y agua potable, fermentada por especies propias de la fermentación panaria como Saccharomyces cerevisiae. Existen dos tipos de pan: el pan común, que se define como el de consumo habitual en el día, elaborado con harina de trigo, sal, levadura y agua, al que se le pueden añadir ciertos coadyuvantes tecnológicos y aditivos autorizados. Dentro de este tipo se incluyen el pan bregado de miga dura, españolo candeal, es el elaborado con cilindros refinadores, y el pan de flama o de migra blanda es el obtenido con una mayor proporción de agua que el pan bregado y normalmente no necesita el uso de cilindros refinadores en su elaboración. Pan especial es aquel que por su composición, por incorporar algún aditivo o coadyuvante especial, por el tipo de harina, por otros ingredientes especiales o por no llevar sal, no corresponde a la definición básica del pan común. Como ejemplos de pan especial tenemos: pan integral es aquel en cuya elaboración se utiliza harina integral, es decir, la obtenida por trituración del grano completo sin separar ninguna parte de este. Pan francés es el pan de flama que entre sus ingredientes incluye azúcares, leche o ambos a la vez. Pan de molde o americano es el pan de corteza blanda en cuya cocción se emplean moldes. Pan de cereales es el elaborado con harina de trigo más otra harina en proporción no inferior al 51%. Recibe el nombre de este último cereal, por ejemplo, pan de centeno, pan de maíz, etc. Y el pan de huevo, leche, miel o de pasas, que son panes especiales a los que se le añade alguna de estas materias primas. Las materias primas utilizadas en la elaboración del pan son harina, agua, sal, levadura y otros componentes. Evidentemente, la utilización de las cuatro primeras conduce a la elaboración del pan común. La ausencia de alguna de ellas o la inclusión de algún componente especial conlleva la elaboración de un pan especial. Harina. Designa exclusivamente el producto obtenido de la molienda del endospermo del grano de trigo limpio. Si se trata de otros granos de cereales o de leguminosas, hay que indicarlo, por ejemplo, harina de maíz, harina de cebada, etc. Si en la harina aparece no solo el endospermo, sino todos los componentes del grano, se llama harina integral. La composición media de las harinas panificables consta de la humedad en un 13 al 15%, las proteínas en un 9 al 14%, un 85% de gluten, el almidón en un 68 al 72%, las cenizas, materias grasas, azúcares fermentables, materias celulósicas, enzimas hidrolíticos y vitaminas P, B y E. El 85% de las proteínas son gliadinas y gluteninas, proteínas insolubles que en conjunto reciben el nombre de gluten debido a su capacidad para aglutinarse cuando se las mezcla con agua, dando una red o malla que recibe igualmente el nombre de gluten. Esta propiedad que poseen las proteínas del trigo y que no poseen las proteínas de otros cereales es la que hace panificables las harinas de trigo y la que proporciona las características plásticas de la masa del pan.
Agua es el segundo componente mayoritario de la masa y es el que hace posible el amasado de la harina. El agua hidrata la harina facilitando la formación del gluten. Con ello y con el trabajo mecánico del amasado se le confieren a la masa sus características plásticas, como la cohesión, la elasticidad, la plasticidad y la tenacidad. La presencia de agua en la masa también es necesaria para el desarrollo de las levaduras que han de llevar a cabo la fermentación del pan. Sal. Su objetivo principal es de dar el sabor al pan. Además, es importante porque hace la masa más tenaz, actúa como regulador de la fermentación, favorece la coloración de la corteza durante la cocción y aumenta la capacidad de retención de agua en el pan. Levadura. Hoy en día la fabricación del pan y el cultivo a gran escala de las levaduras de panificación forman una rama de la microbiología industrial. La levadura es un ingrediente fundamental en el proceso de elaboración del pan ya que realiza la fermentación. Es importante entender qué es la levadura, los procesos en los que está implicada y qué es lo que la afecta en el proceso de fermentación, para así poder dominar los principios en la elaboración del pan. El proceso enzimático de más trascendencia en la fabricación del pan es la fermentación panaria, la obtención de un pan voluminoso de miga uniformemente alveolada, de color satisfactorio, etc., no solo depende de la calidad de la harina empleada, sino que también viene condicionada por el adecuado control de toda una serie de transformaciones químicas y enzimáticas que reciben el nombre de fermentación y que tiene lugar desde el que comienza el amasado hasta los primeros momentos de la cocción. Se conoce como levadura o fermento a cualquiera de los diversos organismos unicelulares eucariotas clasificados como hongos. La levadura es capaz de descomponer la materia orgánica generando nuevos elementos como dióxido de carbono o alcoholes en un proceso llamado fermentación. La levadura produce enzimas capaces de descomponer diversos sustratos, principalmente los azúcares. La levadura de panadería o levadura de panadero es como se suele llamar a las cepas de levadura Saccharomyces cerevisiae, comercializadas para hacer pan y productos de panadería. En la fermentación es donde los azúcares y fermentables presentes en la masa procedentes del almidón se convierten en dióxido de carbono y etanol, produciendo el levado del pan. La levadura panadera solo metaboliza almidones y azúcares y no afecta a las proteínas como el gluten. La levadura es un organismo vivo y por tanto es sensible al entorno en el que se desarrolla. La temperatura, la concentración de sal, acidez y presencia de grasas tienen efectos sobre la levadura y el proceso de fermentación. Tipos de levadura utilizadas en panificación. Levadura natural o levadura de masa. Se prepara a partir de la propia harina. Para ello, en 3 o 4 etapas sucesivas, se mezclan harina y agua. Se amasa y se deja reposar la masa para que fermente de modo espontáneo. Levadura comercial o levadura de panadería. Se prepara industrialmente a partir de cultivos puros, generalmente de Saccharomyces cerevisiae. Se comercializa en distintas formas: prensada, líquida, deshidratada activa o instantánea, o en escamas. Tiene aplicación en todos los sistemas actuales de elaboración de pan. Levaduras químicas o impulsadores de masas. Son aditivos gasificantes que básicamente consisten en la mezcla de un ácido y un compuesto alcalino que con el amasado y el calor de la cocción reaccionan generando dióxido de carbono. Su aplicación real corresponde más a la pastelería que a la panificación. Metabolismo de la levadura en la masa del pan y otras funciones. En la elaboración del pan se mezcla harina, generalmente de trigo, con agua y una pequeña proporción de levadura, sal, azúcar y grasa. Después de amasar la mezcla, se deja fermentar la masa a una temperatura de 25 grados Celsius. La levadura, una cepa de Saccharomyces cerevisiae, degrada los azúcares de la masa originando una mezcla de alcohol y dióxido de carbono, gas cuyas burbujas quedan retenidas en la masa. Cuando la masa se hornea, después del periodo de fermentación,
se elimina el alcohol. En cambio, las burbujas de dióxido de carbono permanecen y dan textura al pan. Algunos azúcares, incluidos los que se han añadido como sacarosa, los usan las levaduras inmediatamente. Hay que sumar esos glúcidos a los que proceden del almidón del grano de cereal y que son liberados por dos enzimas, la alfa-amilasa y la beta-amilasa, constituyente de la harina y que el agua los activa. Entre esos azúcares se encuentran la maltosa y la glucosa. La primera suele ser degradada por las levaduras hacia el final del proceso de fermentación una vez consumidos o casi los demás azúcares. El hecho de que la función principal de las levaduras en la fabricación del pan sea dilatar la masa no excluye otras funciones como cambiar la estructura y la textura de la masa mediante la variación de la estructura del gluten, proteína principal del trigo, durante el tratamiento mecánico de la masa. Los productos de la fermentación originados por la levadura modifican también el sabor de la masa cocida y aumentan hasta cierto punto su valor nutritivo. A lo largo de los años, este método de fabricar pan ha sufrido cambios que ha permitido un mayor rendimiento en la manipulación rápida de la masa por máquinas. El método rápido se propone producir masa de pan a un ritmo mayor que la fermentación en masa, efectuándose esta a una temperatura más alta, alrededor de 35 grados Celsius. La masa contiene entonces una proporción mayor de levadura o una cepa de este organismo dotado de mayor actividad fermentativa. La masa se somete además a un intenso mezclado mecánico que afecta a la estructura de esta. Hasta mediados del siglo XIX, las levaduras que se añadían a la masa de pan eran levaduras residuales de la fermentación de la cerveza, pero a medida que el volumen de panificación iba en aumento, la producción de levadura residual era insuficiente e incapaz de asegurar un buen rendimiento. Por ello, nacieron las fábricas productoras de levadura de panadería. En ellas se desarrollan cepas seleccionadas de Saccharomyces cerevisiae. Otros componentes del pan. Pueden ser simples aditivos o coadyuvantes tecnológicos que se emplean en baja proporción y cuyo único objetivo es favorecer el proceso tecnológico de elaboración del pan. En este caso se les denomina mejorantes y su empleo no significa que el pan elaborado sea un pan especial. Entre los más comunes están la harina de habas, harina de malta, leche en polvo, ácido ascórbico, enzimas, etc. Otros ingredientes. Sus objetivos son o bien aumentar el valor nutritivo del pan o bien proporcionarle un determinado sabor. Su empleo da siempre panes especiales. Entre los más comunes están los azúcares, leche, materias grasas, huevos, frutas, etc. Elaboración del pan. Sistemas de elaboración. Existen tres sistemas generales de elaboración de pan que vienen determinados principalmente por el tipo de levadura utilizado, y estos son los siguientes. Directo. Es el menos frecuente y se caracteriza por utilizar exclusivamente levadura comercial. Requiere un periodo de reposo de la masa de unos 45 minutos antes de la división de la misma. No es útil en procesos mecanizados con división automática volumétrica. Mixto. Es el sistema más frecuente en la elaboración de pan común. Utiliza simultáneamente masa madre, o sea, levadura natural, y levadura comercial. Requiere un reposo previo a la división de la masa de solo 10 a 20 minutos. Es el más recomendable cuando la división de la masa se hace por medio de divisora volumétrica. Esponja. Es el sistema universalmente empleado en la elaboración de pan francés y sobre todo en la de pan de molde. Consiste en elaborar una masa líquida, esponja, con el 30 o 40% del total de la harina, la totalidad de la levadura comercial y tantos litros de agua como kilos de harina. Se debe reposar unas horas, se incorpora el resto de la harina y del agua y a partir de ahí se produce como en el método directo. Procesos de elaboración. Con las particularidades propias de cada sistema de elaboración y de cada tipo de pan, el proceso de elaboración consta de las siguientes etapas. Amasado. Sus objetivos son lograr la mezcla íntima de los distintos ingredientes y conseguir, por medio del trabajo físico del amasado, las características plásticas de la masa.
así como su perfecta oxigenación. El amasado se realiza en máquinas denominadas amasadoras que constan de una artesa móvil donde se colocan los ingredientes y de un elemento amasador cuyo diseño determina en cierto modo los distintos tipos de amasadores. División y pesado. Su objetivo es dar a las piezas el peso justo. Si se trata de piezas grandes se suelen pesar a mano. Si se trata de piezas pequeñas se puede utilizar una divisora hidráulica. Heñido o boleado. Consiste en dar forma de bola al fragmento de masa y su objetivo es reconstruir la estructura de la masa tras la división. Puede realizarse a mano si la baja producción o el tipo de pan así lo aconsejan, o pueden realizarse mecánicamente por medio de boleadoras, siendo las más frecuentes las formadas por un cono truncado giratorio. Reposo. Su objetivo es dejar descansar la masa para que se recupere de la desgasificación sufrida durante la división y boleado. Esta etapa puede ser llevada a cabo a temperaturas ambiente en el propio obrador o mucho mejor en las denominadas cámaras de bolsas, en las que se controlan la temperatura y el tiempo de permanencia en la misma. Formado. Su objetivo es dar la forma que corresponde a cada tipo de pan. Si la pieza es redonda, el resultado del boleado proporciona ya dicha forma. Si la pieza es grande o tiene un formato especial, suele realizarse a mano. Si se trata de barras, que a menudo suponen más del 85% de la producción de una panadería, se realiza por medio de máquinas formadoras de barras en las que los dos rodillos que giran en sentido contrario aplastan el fragmento de masa y lo enrollan sobre sí mismo con ayuda de una tela fija y otra móvil. Fermentación. Consiste básicamente en una fermentación alcohólica llevada a cabo por levaduras que transforman los azúcares fermentables en etanol, dióxido de carbono y algunos productos secundarios. En el caso de utilizar levadura de masa, se producen en menor medida otras fermentaciones llevadas a cabo por bacterias. Los objetivos de la fermentación son la formación de dióxido de carbono para que al ser retenido por la masa, ésta se esponje y mejorar el sabor del pan como consecuencia de las transformaciones que sufren los componentes de la harina. En un sentido amplio, la fermentación se produce durante todo el tiempo que transcurre desde que se han mezclado todos los ingredientes, el amasado, hasta que la masa ya dentro del horno alcanza unos 50 grados Celsius en su interior. Esta se divide en varias etapas. La prefermentación, correspondiente a la elaboración de la masa madre o de la esponja en los métodos indirectos. La fermentación en masa es el periodo de reposo que se le da a la masa desde que finalice el amasado hasta que la masa se divide en piezas. La fermentación intermedia es el periodo de reposo que se le da a la masa en las cámaras de bolsas tras el boleado y antes del formado. La fermentación final o fermentación en piezas es el periodo de reposo que se da a las piezas individuales desde que se practicó el formado hasta que se inicia el horneo del pan. Esta fase suele realizarse en cámaras de fermentación climatizadas a 30 grados Celsius y 75% de humedad durante 60 a 90 minutos, aunque los tres parámetros pueden variar según las necesidades del panadero. Corte. Operación intermedia que se hace después de la fermentación, justo en el momento en que el pan va a ser introducido en el horno. Consiste en practicar pequeñas incisiones en la superficie de las piezas. Su objetivo es permitir el desarrollo del pan durante la cocción. Cocción. Su objetivo es la transformación de la masa fermentada en pan, lo que conlleva evaporación de todo el etanol producido en la fermentación, evaporación de parte del agua contenida en el pan, coagulación de las proteínas, transformación del almidón en dextrinas y azúcares menores y pardamiento de la corteza. La cocción se realiza en hornos a temperatura que van desde los 220 a los 260 grados Celsius, aunque el interior de la masa nunca llega a rebasar los 100 grados Celsius. Tras la cocción y enfriamiento del pan, este va a estar listo para su consumo. Aún así, el proceso completo puede que conlleve rebanado y empaquetado. Tendencias actuales en la panificación.
Los cambios de estilo de vida de la sociedad moderna, unidos al exigente deseo del consumidor por disponer de pan reciente de modo constante, han hecho evolucionar la panificación con una serie de tendencias actuales que distan bastante de la forma tradicional de elaborar pan. Estas tendencias son las siguientes. Amasado intensificado. Consiste en un amasado rápido a alta velocidad que ahorra mucho tiempo de amasado y oxigena mucho la masa, lo que da panes de miga muy blanca, aunque en contrapartida son más insípidos. Proceso continuo. Consiste en el encadenamiento mecanizado de todas las etapas de la panificación, de modo que desde el amasado hasta la cocción, inclusive todo el proceso se realiza de forma ininterrumpida. Fermentación controlada. Consiste en bloquear por frío la fermentación y reactivarla en el momento deseado. Congelación de masas. Consiste en congelar las masas crudas, ya sea antes o después del formado, con el fin de distanciar a voluntad el amasado y la cocción. Pan precocido congelado. Consiste en cocer el pan en dos etapas, mediando entre ellas un periodo de congelación más o menos largo, lo que permite disponer de pan caliente de forma constante en terminales de cocción, sin necesidad de disponer en ellos de personal altamente calificado, como es el caso del empleo de masas congeladas. Les estaré hablando acerca de la producción de los derivados lácteos. Cuando hablamos de derivados lácteos, nos referimos también a la industria láctea, que es aquella que utiliza la leche como materia prima para la obtención de diferentes alimentos y bebidas derivados de la misma. Como todos sabemos, la leche es una secreción nutritiva producida por las glándulas mamarias de los mamíferos. En la industria láctea generalmente se utiliza la leche de vaca. Una de sus principales características es su contenido de lactosa, un azúcar disacárida formada por una molécula de glucosa y una de galactosa. Estos alimentos pueden ser fermentados como el queso y el yogur o no fermentados como la mantequilla o la misma leche. La leche cruda sin tratar no es apta para el consumo, por lo cual esta debe pasar por determinados estándares que le aseguran al comprador la calidad del producto. La calidad de la materia prima influye directamente en la cantidad del producto final, por lo cual es imprescindible tener una máxima calidad higiénico-sanitaria. Por eso, se deben llevar controles necesarios que vayan desde el tambo hasta la planta elaboradora. ¿Pero qué es el tambo? Es toda aquella instalación donde se realiza el ordeñe y todo lo relacionado con la producción de la leche cruda. Desde aquí se obtiene la misma y es precisamente donde se inicia el proceso de la calidad de ella. Esto se lleva a cabo dentro de las ordeñadoras que están dentro del tambo. Las ordeñadoras son un sistema de tubos cerrados por los cuales la leche circula desde la ubre hasta el tanque de almacenamiento en frío. La extracción de la leche y el transporte de la misma se hacen por medio del vacío, es decir, que la leche es aspirada por la ordeñadora. El ordeñe. ¿Qué es el ordeñe? Este es la extracción de la leche de la vaca. Durante este proceso se debe simular la succión de la boca del ternero con el fin de lograr un rápido, suave y eficaz ordeñe. Este se realiza en las ordeñadoras. Ha evolucionado notablemente en los últimos años, mejorando las condiciones de higiene y permitiendo una mayor velocidad de extracción de la leche, sin dañar la ubre y acortando en gran parte el proceso de estandarización, evitando la filtración de impurezas. Análisis y control de calidad. La leche debe recibir controles de calidad, como ya les mencioné, para asegurar su rentabilidad, garantizando además la calidad e idoneidad del producto, a fin de proteger la salud de los consumidores y favorecer su comercialización. El concepto de calidad de leche cruda involucra los requisitos que ella debe cumplir para ser aceptable a los propósitos de su utilización y consumo humano, y está determinado por las propiedades nutritivas, tecnológicas, higiénicas y sanitarias.
Hay criterios que generalmente se aplican para evaluar la calidad de la leche cruda. Debe haber ausencia de sustancias extrañas, ya sean inhibidoras, antisépticas, hormonales conservadoras y tóxicas. Debe haber un bajo contenido de microorganismos, ausencia de microorganismos tecnológicamente indeseables, un bajo contenido de células somáticas. Debe tener además un color, un olor, un sabor y un pH y una composición propios de la leche. Respecto al almacenamiento, una vez que la leche es ordeñada, posee una temperatura corporal de la vaca alrededor de 37 grados centígrados, temperatura a la cual la multiplicación de bacterias se realiza con extrema facilidad. Por esta razón, para mantener su pureza, es indispensable enfriarla al instante que se termine el ordeño. El motivo por el cual se lleva a cabo el almacenamiento de la leche cruda es para mantener la pureza e higiene sin conservantes, utilizando únicamente el frío. Para lograr esto se debe almacenar la leche cruda a -4 grados centígrados en termos o tanques especialmente diseñados donde queda almacenada para que sea retirada por el termo de recolección. Si hablamos del transporte, los encargados de transportar la leche hasta las plantas elaboradoras son los termos de recolección, que son camiones especialmente diseñados, los cuales cuentan con un sistema computarizado de alta tecnología capaz de extraer una muestra de la leche que contiene dentro del termo y determinar automáticamente su temperatura y volumen, de modo que así se aseguran de que la leche esté en perfectas condiciones. Algunos de los productos de los derivados lácteos son la leche pasteurizada y homogenizada, la crema, la manteca o mantequilla, los quesos, la leche en polvo y la alta gama de yogurt que conocemos. Las bacterias lácticas y sus transformaciones. ¿Qué son las bacterias lácticas o ácido lácticas? Las bacterias lácticas son un grupo de microorganismos representados por varios géneros con características morfológicas, fisiológicas y metabólicas en común. En general, las bacterias ácido lácticas son cocos o bacilos gram positivos no esporulados, no móviles, son anaeróbicos, microaerofílicos o aerotolerantes. Son oxidasa, catalasa y benzidina negativos, carecen de citocromos, no reducen el nitrato a nitrito y producen ácido láctico como el único o principal producto de la fermentación de carbohidratos. Además, las bacterias ácido lácticas son ácidos tolerantes, pudiendo crear algunas veces valores de pH tan bajos como 3.2, otras a valores tan altos como 9.6 y la mayoría crece a pH entre 4 y 4.5, permitiéndoles sobrevivir naturalmente en medios donde otras bacterias no podrían. Las bacterias ácido lácticas son microorganismos que tienen diversas aplicaciones, siendo una de las principales la fermentación de alimentos como la leche, la carne, los vegetales, para obtener productos como el yogur, quesos, encurtidos, embutidos, ensilados, mantequilla, la crema de leche, el kefir y el kumis. Según se conoce, alrededor de 4 milenios, las BAL son de gran utilidad también en la producción de vinos y en la cerveza. Los lactobacilos son bacilos microaerófilos gram positivos y catalasa negativos. Estos se dividen a su vez en homofermentativos y en heterofermentativos. Dentro de los homofermentativos tenemos la acción de Lactobacillus caucasicus, de Lactobacillus bulgaricus, de Lactobacillus lactis, Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus delbrueckii. En los heterofermentativos, ellos lo que hacen es que tienen producción de ácido láctico, dióxido de carbono, etanol y otros productos volátiles. En los heterofermentativos, el principal microorganismo es el Lactobacillus fermenti. Cuando hablamos de la acción de las bacterias lácticas, nos estamos refiriendo a que es un proceso microbiano por el cual la lactosa se transforma
en ácido láctico, que es el azúcar, la lactosa, que es el azúcar de la leche, se transforma en el ácido láctico. Entonces, a medida que el ácido se acumula, la estructura de las proteínas de la leche va modificándose, es decir, que va cuajando, y lo mismo ocurre con la textura del producto. Existen otras variables como la temperatura, la composición de la leche, que influyen en las cualidades particulares de los distintos productos resultantes. Algunas de las transformaciones de las bacterias lácticas es que utilizan el ácido láctico de la leche fermentada, le da el sabor acidulado. El acetaldehído le da al yogur su aroma característico y el diacetildehído a la mantequilla le da como un olor o un sabor a mantequilla a la leche fermentada. El yogur. Hablemos sobre el yogur. ¿Qué es el yogur? El yogur es un producto lácteo que se obtiene de la fermentación de microorganismos específicos de la leche. Durante la fermentación, el azúcar de la leche, la lactosa, se transforma primero en azúcares simples, concretamente en glucosa y galactosa, como ya les mencioné, para después convertirse en ácido láctico. La formación de ácido láctico aporta cierta acidez, que es un pH de 4.5, lo cual ayuda a cuajar las proteínas, en este caso serían las caseínas, y a asentar la leche, creando así la textura específica del yogur. Además, la fermentación láctica produce compuestos ya mencionados como el dióxido de carbono, péptidos, aminoácidos que confieren al yogur su sabor distintivo. Las bacterias en el yogur. El yogur contiene un mínimo de 100 millones de microorganismos vivos por gramo. Solo 2 bacterias son las propias del yogur natural, que es el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus. El Lactobacillus bulgaris o bulgaricus es una bacteria láctea homofermentativa, se desarrolla muy bien entre los 42 y 45 grados centígrados, produce una disminución del pH, puede producir hasta un 2,7% de ácido láctico, es proteolítica, produce hidrolasas que hidrolizan las proteínas. Esta es la razón por la que se liberan aminoácidos como la valina, la cual tiene interés porque favorece entonces al desarrollo del Streptococcus thermophilus. La elaboración del yogur deriva de la simbiosis entre 2 bacterias, el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus bulgaricus, que se caracterizan porque cada una estimula el desarrollo de la otra. Esta interacción reduce considerablemente el tiempo de fermentación y el producto resultante tiene peculiaridades que lo distinguen de los fermentados mediante una sola cepa de bacteria. Ya vamos a hablar acerca de lo que es la elaboración, lo que es en sí el procedimiento. Lo primero es que la leche cruda sea transportada de la explotación ganadera a la fábrica donde será procesada. Cuando la leche llega a la planta, se modifica su composición antes de utilizarse para hacer el yogur. Luego, la leche se estandariza por su extracto seco, se pasteuriza a 80 grados centígrados y se homogeniza. Luego de finalizar estos procesos de pasteurización y homogenización, la leche tiene que enfriarse de 43 a 46 grados centígrados y se añade el cultivo de fermentación en una concentración de cerca del 2%. Los cultivos están compuestos de 2 bacterias de ácido lácteo, como ya los mencioné, el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus bulgaricus. Estas bacterias son fermentos específicos del yogur
que crean su consistencia, su sabor, aroma y además los beneficios para la salud, además de facilitar la digestión. Luego de enfriarse, se puede añadir fruta, azúcar y otros ingredientes para obtener una amplia variedad de productos. Y luego lo que prosigue es envasar el yogur. Por último, el producto se enfría y se almacena a temperaturas de refrigeración de 40 grados Fahrenheit o 5 grados Celsius para ralentizar la degradación física, química y microbiológica del yogur. Ahora vamos a hablar sobre las leches fermentadas. ¿Qué son las leches fermentadas? Las leches fermentadas son productos lácteos recomendados a personas intolerantes a la lactosa. Están compuestos por microorganismos vivos y ayudan a regenerar la flora intestinal. Tipos de leches fermentadas según los microorganismos fermentadores. Las leches fermentadas con bacterias lácticas termófilas son uno de los productos más comercializados. Los microorganismos responsables de la misma son las cepas de Lactobacillus delbrueckii subespecie vulgaricus. Estas bacterias trabajan a una temperatura óptima de 42 a 43 grados Celsius, favoreciendo su crecimiento. También producen metabolitos como el acetaldehído y el diacetilo que les dan un sabor y un aroma característico. También tienen un pH 3,8 a 4 que aumenta la acidez y hace que la caseína de la leche coagule mejorando su conservación. Dentro de las leches fermentadas con bacterias lácticas termófilas destacan la leche acidófila y el yogur o yogur. La leche acidófila es una leche fermentada por Lactobacillus acidophilus de textura cuajada, mezclada o líquida de sabor suave. El yogur es el producto de leche coagulada obtenido por la fermentación láctica mediante la acción del Lactobacillus delbrueckii subespecie vulgaricus y del Streptococcus thermophilus a partir de la leche o de leche concentrada, desnatada o no. Ahora hablaremos sobre las leches fermentadas con bacterias lácticas mesófilas. El filmoj tiene su origen en Suecia, pero es consumido en el norte de Europa en general. Las bacterias que participan en la fermentación son mesófilas, es decir, que tienen una temperatura óptima de crecimiento que se encuentra entre 20 a los 22 grados centígrados. Entre ellas están las bacterias mesófilas, el Lactococcus lactis lactis, el Lactococcus lactis cremoris, Lactococcus lactis diacetalactis y el Leuconostoc mesenteroides cremoris. Las leches fermentadas con bacterias lácticas y levaduras se producen por una fermentación heteroláctica de la leche por acción de bacterias. Fermentación láctica y levaduras son bebidas ligeramente alcohólicas hasta un 2% de etanol, espumosas debido al dióxido de carbono y ácidas como consecuencia del ácido láctico. Existen dos tipos principales. El kéfir, su contenido alcohólico es bajo, un 0,5%. En la fermentación de la leche intervienen bacterias de los géneros Lactobacillus, Leuconostoc y Lactococcus y las levaduras, tanto fermentadoras de lactosa como la Cluiberomyces marcianus, como levaduras que realizan la fermentación sin necesidad de lactosa, como lo es la Saccharomyces subespecie. El otro que destaca dentro de esta leche es el kumis. ¿Qué es el kumis? Es originado de Mongolia. Tradicionalmente se fabricaba con leche de yegua, pero hoy día se hace con leche de vaca. Contiene más alcohol, tiene hasta un 3%, debido a la adición de sacarosa a la leche. En la fermentación intervienen bacterias como Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus bulgaricus, y algunas levaduras como la Cluiberomyces marcianus. Ahora hablaremos acerca de los fermentos lácteos. ¿Qué son los fermentos lácteos? Los fermentos lácteos son bacterias que se utilizan en el proceso de elaboración del queso
para que se produzca la transformación del azúcar de la leche en ácido láctico, o lo que es lo mismo la fermentación láctica de la leche. Los fermentos lácticos pueden convertir azúcares como lactosa, fructosa, sacarosa en ácido láctico. Este compuesto tiene varias acciones. Por un lado, contribuye a las propiedades organolépticas de los productos y por el otro, actúa como un conservante natural al limitar el desarrollo de patógenos. En el cuerpo, los fermentos lácticos están presentes y se desarrollan a nivel de la microbiota intestinal. Estos están presentes en diferentes niveles del cuerpo, incluyendo el intestino, la boca, la piel, los pulmones y el tracto genital. El equilibrio de estos microbiotas es crucial. Un desequilibrio promueve el desarrollo de patógenos, pero también puede tener un impacto en otras funciones. Las diferentes cepas de bacterias lácticas, incluyendo el Lactobacillus, el Lactococcus, el Aerococcus, Aiococcus, Enterococcus y Streptococcus. También sabemos que hay diferentes fermentos lácticos, pero los principales son las bacterias del ácido láctico. Estas no son visibles a simple vista, pero los científicos las clasifican como bacterias gram positivas. Gracias a los avances de la ciencia, las cepas de fermentos lácticos se han aislado y luego se han cultivado para una producción a gran escala. Hay categorías de fermentos lácticos en los cuales tenemos los fermentos puros que constan de una sola cepa, los fermentos mixtos, diferentes cepas cuya composición está parcialmente determinada y los fermentos mixtos seleccionados que estos consisten en varias cepas bien definidas. También tenemos los fermentos mesófilos y los fermentos termófilos. Los fermentos mesófilos. En la producción de derivados lácteos, este tipo de cultivo se utiliza en la elaboración de quesos madurados y frescos, como barra, pategras, gouda, el fresco o crema y mozzarella. Dentro de estos también están incluidos los que se utilizan en la producción del kumis, ya hablado anteriormente. Algunas de estas bacterias tienen la propiedad de producir gas carbónico que queda atrapado en algunos quesos, dando características particulares a estos como el emmental y el gruyere. Los fermentos termófilos, estos cultivos son utilizados para elaborar quesos que se caracterizan por sus altas temperaturas de cocción, como por ejemplo el parmesano, el provolone y suizo, y la producción del yogur. Ahora vamos a hablar acerca del queso. ¿Qué es el queso? Es un producto alimenticio sólido o semisólido que se obtiene separando los componentes sólidos de la leche, la cuajada de los líquidos y el suero. Las leches que se utilizan habitualmente son las leches de vaca, entera o desnatada, que da un sabor de queso más suave. También se utiliza la de cabra u oveja. En la elaboración de algún queso especializado como la mozzarella se emplea la leche de búfala y en otros casos la leche de las camellas. El queso de Cabrales, que es Principado de Asturias en España, utiliza una mezcla de leche de vaca, oveja y cabra. Las categorías del queso. En la actualidad existen más de 2 millones de variedades de queso, entre las que se encuentran algunas variaciones sobre los tipos originales, como el suizo americano, el cheddar canadiense o el brie de Somerset. A pesar de su origen animal, los quesos pueden dividirse en dos categorías básicas: los quesos procesados y los quesos naturales. Los quesos procesados. Estos, producidos a partir de uno o más tipos de quesos naturales, añadiendo emulsionantes, agua, nata y aromas de jamón, frutas, nueces o especies. Se conservan más tiempo que los quesos naturales y su valor nutritivo es casi el mismo. No obstante, se pierde el carácter único del queso original.
Quesos de corteza blanda y blanca. Estos son otra categoría. Estos desarrollan una corteza blanquecina cubierta de una especie de pelusa. Una de sus características es que la cuajada solo se escurre ligeramente para obtener así la corteza blanda, la textura suave, cremosa o casi fluida. El crecimiento de un moho blanco y velloso, que es el Penicillium candidum, tiene un aroma y un sabor que recuerdan al de la mantequilla fundida con champiñones frescos. Ejemplos de estos está el Camembert, el Brie, el Sherflow y el Schaus. Queso azul. Estos quesos se caracterizan por su corteza blanca, con pelusa pegajosa o dura, y por las venas azules que los atraviesan. Varían desde los tipos Brie con textura rica, cremosa y semisólida y sabor suave, hasta los duros y densos con sabor intenso, herbáceo y picante. Se elaboran bien añadiendo un moho, el Penicillium roqueforti, a la leche o en el caso del tipo Brie, inyectando este en el queso aún sin madurar para garantizar que el moho se extienda de forma homogénea por el interior del queso. Se emplean varillas de acero inoxidable para atravesarlo hasta el centro, permitiendo que el aire penetre en su interior. Esto hace que el moho se vuelva azul y cree el característico aspecto de porcelana rota. Algunos de los ejemplos tenemos el Roquefort, el Brise Blue, el Blue Stilton, entre otros. De los quesos según su humedad: duro, semiduro, semiblando y blando. El duro tiene una larga maduración y un fuerte prensado. Ejemplos de esto está el manchego, el cheddar, el gruyère y el emmental. Tiene un 26 a un 50% de humedad, mientras que el semiduro tiene de un 42 a un 52% de humedad. El prensado y la maduración no son tan elevadas, y ejemplos de estos serían los de pasta azul, manchego y manchego curado. El semiblando tiene una poca curación. Ejemplos de estos como el Camembert, el Brie, tiene un 45 o un 55% de humedad. El blando, sin ningún tipo de maduración, queso de Burgos y el Billabong son ejemplos del blando y tiene un 48 a un 80% de humedad. Según su textura: con agujeros redondos, de textura granular y de textura cerrada. Con agujeros redondos, este se prensa la cuajada antes de expulsar el suero, atrapando el gas carbónico en burbujas en su interior. Ejemplos de esto es el gruyère o el emmental. De textura granular está el prensado de la cuajada tras la separación del suero. Tenemos como ejemplo el Roquefort y el Cabrales. De textura cerrada, se fermenta toda la lactosa antes del moldeado para evitar gases en la maduración, el parmesano y el. Dentro de la elaboración del queso, pues se inicia con la recepción de la leche cruda que viene de los transportadores a la planta. Luego de esto se hace el almacenamiento refrigerado de 4 a 8 centígrados de 10 a 20 horas. Luego viene la pasteurización y la homogenización. Luego de esto se hace la adición del inóculo a la leche pasteurizada de los cultivos mesófilos. Luego la coagulación se realiza por 30 minutos, se hace un corte manual de la cuajada. Luego la cocción de la cuajada, que se hace de 37 a 38 grados centígrados de 40 a 45 minutos. Luego viene el desurado para eliminar todo el suero, el moldeado, que también tiene que ver con lo que es poner los moldes y cortar para darle forma al cuajo. El prensado de 40 libras se hace hasta un pH de 5.6 y de 1 a 2 horas toma el prensado. Luego viene el salado por inmersión en salmuera, la maduración en cavas, que toma 8 grados centígrados. Y luego viene el empacado al vacío y el etiquetado en bolsas plásticas, y al final un almacenamiento a 8 grados centígrados. En el queso hay algunos microorganismos. Podemos destacar que en los quesos madurados por bacterias que modifican el queso en cuanto a textura, sabor e incluso el color, tenemos el Streptococcus thermophilus, el Lactobacillus bulgaricus, usados en el queso provolone.
el Streptococcus lactis, Leuconostoc cremoris y el Streptococcus diacetalactis en el queso Gouda, el Streptococcus lactis o el Streptococcus cremoris en el queso cheddar, el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus en el queso romano. Por otro lado, tenemos la producción de quesos madurados por hongos en los cuales se utilizan microorganismos como el Penicillium camemberti, usado para la producción de quesos Camembert y Brie, el Penicillium glaucum, usado para la producción de queso Gorgonzola, el Penicillium roqueforti, que es usado para producir los quesos Roquefort y Danish Blue. Muchas gracias por su atención. Esperamos que tanto la exposición acerca del pan, de su proceso, al igual que los derivados lácteos, el yogur, sus procedimientos, el del queso, hayan sido de su agrado y también que sea de gran aprendizaje. Gracias por su atención.